Su única intención era llenar su tanque con combustible. Una pandilla de jóvenes vio al anciano caballero y asumió que podían hacer lo que quisieran con él. Sin embargo, una hora después, su burla se convirtió en terror, cuando una sola llamada telefónica trajo de vuelta a las calles del pequeño pueblo una leyenda olvidada. A veces los héroes llevan cicatrices en lugar de uniformes. Y a veces, el silencio de un anciano habla más fuerte que cualquier amenaza. Thomas Morgan se ajustó su gorra de veterano desgastada mientras estacionaba su camioneta Dodge D-100 de 1967 en la estación de combustible Sunrise en Greenwood, Nebraska. El calor de julio derretía el pavimento y el aire ondulaba como un espejismo. A los 82 años, Thomas se movía deliberadamente, no por timidez, sino debido a las lesiones adquiridas en las selvas vietnamitas cuyos nombres habían desaparecido de la memoria de la mayoría de los estadounidenses. La camioneta, como su dueño, llevaba las marcas del tiempo. La pintura azul profundo se había desvanecido a gris. El óxido se había apoderado de los guardabarros y paneles de la carrocería inferior. Pero el vehículo funcionaba confiablemente, reflejando obstinadamente el carácter de Thomas, quien lo había poseído durante 45 años. Salió lentamente de la cabina. Su rodilla izquierda, destrozada por metralla en 1969, crujía y dolía con cada paso. Sacando una billetera de cuero desgastada, extrajo su tarjeta de descuento de veterano y se dirigió hacia la tienda de la estación. Su caminar era pesado, pero su postura permanecía erguida, como un soldado acostumbrado a mantener la formación incluso bajo fuego. Cerca de las bombas de combustible, 6 motociclistas holgazaneaban perezosamente junto a sus motocicletas cromadas. Hombres jóvenes en chaquetas de cuero con parches, usando bandanas y tatuajes que nunca fueron pagados con sangre. Sus miradas, aburridas e insolentes, se deslizaron sobre Thomas como presa prometiendo entretenimiento fácil. «Oye, mira esta chatarra», gritó uno con una trenza larga y un piercing en la nariz. «Abuelo, robaste eso de un museo». Thomas permaneció en silencio. Su mirada se mantuvo hacia adelante, como en aquellos tiempos cuando se arrastraba por las selvas, ignorando el silbido de las balas. Había aprendido hace mucho tiempo a identificar qué batallas valían la pena pelear y cuáles eran energía desperdiciada. En la tienda, pagó silenciosamente por el combustible y una botella de agua. El cajero, un joven de alrededor de 20 años con auriculares en los oídos, procesó la transacción sin levantar la vista. A Thomas no le importó. La invisibilidad se había convertido en su compañera. Cómoda cuando los recuerdos del pasado rugían en su cabeza, cuando sus pulmones ardían. Al regresar a la camioneta, abrió cuidadosamente la tapa del combustible e insertó la boquilla. Sus manos, una vez capaces de desactivar explosivos bajo fuego, ahora temblaban, requiriendo concentración para tareas básicas. No notó al líder de los motociclistas, Tyler Hawk, acercándose, apestando a tabaco y colonia barata. Tyler era alto, con un tatuaje de escorpión en el cuello y una sonrisa arrogante que parecía tallada en su rostro. ¿Todavía se mueve esta chatarra? Tyler pasó el dedo por el guardabarros oxidado. Su voz goteaba desprecio. Pertenece a un depósito de chatarra desde hace mucho tiempo, viejo. Como tú, honestamente. Thomas levantó la vista, encontrando los ojos de Tyler. Sus ojos azules, una vez apuntados a través de miras de rifle defendiendo la libertad, estaban calmados pero mostraban firmeza. «Funciona», respondió brevemente, regresando a recargar combustible. La compostura de Thomas picó a Tyler como un insulto personal. Se acercó más, su voz volviéndose más fuerte, atrayendo a los otros. «Oye, te estoy hablando, abuelo», gritó. Su rostro se retorció con malicia. «Esto no es un hogar de ancianos. Retira tu chatarra antes de que se desmorone aquí». Los otros motociclistas, sonriendo, rodearon a Thomas en semicírculo. Sus sombras cayeron sobre el asfalto como una manada de depredadores. El cajero miró por la ventana, pero inmediatamente se dio vuelta.
desplazándose por algo en su teléfono. Una mujer en una minivan pasó conduciendo. Redujo la velocidad, pero no se detuvo. Su mirada estaba llena de incomodidad. «Estoy recargando combustible», dijo Thomas uniformemente. Su voz no vaciló. Sin problemas, sin problemas», imitó otro motociclista con un tatuaje de calavera en el antebrazo. Golpeó la boquilla de las manos de Thomas con tal fuerza que la gasolina salpicó sobre el asfalto, dejando un olor agudo. «Aquí está tu problema, viejo». «¿Qué? Sin palabras». Thomas se inclinó por la boquilla. Sus movimientos eran lentos debido a la edad y el dolor de rodilla. Tyler, sonriendo, empujó su hombro, no fuerte, pero con descuido cruel, como espantando un insecto molesto. Thomas perdió el equilibrio y cayó sobre el concreto. Sus palmas se rasparon contra la superficie rugosa. Su cadera golpeó con tal fuerza que un dolor como rayo atravesó su columna vertebral. Las estrellas brillaron en sus ojos. La respiración se volvió laboriosa. Los motociclistas estallaron en risas, ásperas, satisfechas de sí mismas, típicas de aquellos que nunca enfrentaron oponentes dignos. «Mira cómo está desparramado», relinchó Tyler. Su voz estaba saturada de veneno. «Oye, abuelo, ¿debería traerte muletas o llamar a un coche fúnebre de inmediato?» Un motociclista con un piercing en la ceja pateó el aire sobre Thomas, como amenazando. «¡Levántate, veterano!», se burló, notando la gorra etiquetada Vietnam. «¿O solo puedes saludar en los desfiles?». La multitud alrededor de la estación se congeló. Una mujer con 2 niños se apresuró a su coche, desviando la mirada. Su rostro ardía de vergüenza, pero permaneció en silencio. Un camionero fumando junto a su camión se dio vuelta, fingiendo estar ocupado. Un adolescente cercano con una camisa brillante filmó el incidente en su teléfono. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero no se movió. Incluso el cajero, que se asomó al ruido, se encogió de hombros y regresó a su pantalla. Thomas yacía allí. Su respiración era pesada, pero no se apresuró a levantarse. No porque no pudiera, sino porque el peso de la realización presionaba su pecho más fuerte que el dolor. Había luchado por la libertad, por personas que ahora se alejaban cuando los débiles necesitaban ayuda. «Bueno, viejo, ¿te rindes?». Tyler se inclinó. Su rostro estaba a pulgadas del de Thomas. «No eres nadie aquí, ¿entiendes? Solo basura que necesita ser tirada». Las palabras cortaron como una cuchilla, pero Thomas no respondió. Lentamente, con dignidad, comenzó a levantarse, apoyándose en manos temblorosas. Un hilo delgado de sangre fluyó de un rasguño en su sien, goteando sobre el asfalto, pero no se lo limpió. Su mirada, firme y clara, se deslizó sobre los motociclistas, sin contener ni miedo ni súplica. Tyler, esperando lágrimas o humillación, frunció el ceño, irritado por esta compostura. «¿Qué más quieres, abuelo?», gruñó, cerrando el puño. «¿O ya has entendido tu lugar? ¿En una zanja?». Thomas silenciosamente subió a la camioneta. Sus movimientos eran lentos pero confiados. Encendió el motor, y el viejo Dodge gruñó, como haciendo eco de su determinación. Los motociclistas se hicieron a un lado, decepcionados por la ausencia de lágrimas o súplicas. Su risa burlona los siguió como sombras en la luz del atardecer. Pero el acero ardía en los ojos de Thomas, la misma inflexibilidad que lo llevó a través de las selvas cuando la muerte respiraba en su cuello. Thomas Morgan nunca buscó venganza, pero sabía cuándo se cruzaban las líneas. Thomas condujo por las calles silenciosas de Greenwood, presionando un paño contra su sien sangrante. Las heridas en la cabeza siempre sangran profusamente, pero el dolor sordo en su cadera le preocupaba más, palpitando con cada giro del volante. Se dirigió hacia el taller Grayson Motors, esperando revisar el motor. La camioneta había estado tosiendo a bajas RPM últimamente. El propietario Eaton Grayson, un hombre de alrededor de 40 años con ojos cansados, estaba detrás del mostrador, hojeando una revista. «Señor, ¿está bien?», preguntó.
notando la sangre en el rostro de Thomas. Pero su voz era más curiosa que preocupada. «Todo está bien», respondió Thomas. Su tono era parejo, casi mecánico. «La camioneta se detiene en ralentí. ¿Puede revisarla?» Ethan echó un vistazo superficial al coche y sacudió la cabeza. «No trabajamos en estas damas tan viejas», dijo, rascándose la cabeza. «No se pueden encontrar piezas. Y honestamente, no vale la pena. Mejor compre una nueva». Thomas asintió, captando el subtexto. Él y su camioneta eran reliquias, no merecedores de tiempo o esfuerzo. Sin discutir, regresó al volante y se fue, dejando a Ethan encogiéndose de hombros. Por las calles familiares de Greenwood, los recuerdos lo abrumaron, agudos e implacables como fragmentos de vidrio. Selvas de Laos, 1969. Su unidad de fuerzas especiales, Steel Racer, se arrastraba por la oscuridad para extraer pilotos capturados. Recordaba cargar a un teniente herido en sus hombros 5 kilómetros, hasta el punto de evacuación bajo fuego pesado, con una bala en el hombro y sangre inundando sus ojos. Sobrevivieron porque no se rindieron. Ahora se sentía ajeno en el país por el cual derramó sangre. Sacrificó todo por la libertad, y ahora era humillado por la debilidad de la edad. «El peor dolor no está en el cuerpo», murmuró. Su voz era apenas audible sobre el zumbido del motor. «Es cuando te borran de la memoria». Se estacionó en el parque del centro, sentándose en un banco de madera bajo un roble viejo. Sacando un pañuelo, se limpió la sangre, pero el rasguño continuó filtrándose. Sus manos dolían. Los moretones en su cadera se oscurecían como nubes de tormenta. Un niño de alrededor de 10 años, vendiendo limonada en una mesa improvisada, notó su condición y tímidamente se acercó con un vaso de plástico. Su madre, ocupada con una conversación telefónica, gritó bruscamente: «Jacob, regresa, no te acerques a extraños». El niño se congeló. Sus ojos estaban llenos de simpatía, pero obedeció. Thomas fingió no notarlo, pero la punzada fue aguda como una aguja. Nunca esperó gratitud por el servicio, pero la simple bondad humana no debería ser rara. Un grupo de adolescentes pasó, su risa brillante y despreocupada. «Mira, un zombi del museo», gritó uno señalando la gorra de Thomas. «Abuelo, ¿luchaste con dinosaurios?» «No, probablemente se colgó con vikingos», se unió otro, y su risa resonó por el parque. Thomas permaneció en silencio. Su rostro se mantuvo impasible como granito. Sacó de su billetera una foto vieja, manejándola cuidadosamente como una reliquia. La imagen mostraba 9 hombres en camuflaje, abrazándose antes de un helicóptero. Sus rostros, cubiertos de suciedad y sudor, brillaban con la alegría de los supervivientes. Thomas, joven y fuerte, estaba de pie a la izquierda. Sus ojos eran tan claros como ahora. En la parte posterior, con tinta desvanecida, había nombres y palabras. Steel Racer. Los que regresaron. Detrás de la foto había una tarjeta que no había tocado durante 42 años, un número de teléfono y una inscripción. Solo uso de emergencia. Fuerzas Especiales, Grupo 74. Thomas había sobrevivido pesadillas de guerra, perdiendo a su esposa Marjorie por cáncer en 1985, la muerte de su hijo James en un accidente automovilístico en 1992. Pero nunca llamó a ese número. El orgullo, o tal vez la convicción de que un hombre resuelve sus propios problemas, lo detuvo. Pero hoy algo se rompió. No su cuerpo, que soportó las peores pruebas, sino la fe en las personas, en la creencia de que el respeto por aquellos que sirvieron aún vivía. Sacó un teléfono plegable viejo. Sus dedos, temblando por la caída, marcaron el número. Esperaba silencio. El número seguramente estaba desconectado. La gente hacía mucho tiempo que se había ido o había muerto. Pero algo, el mismo instinto que lo salvó en batalla, lo hizo intentar. El teléfono sonó,
Una vez, 2 veces, 3 veces. Luego una voz. Clara, profesional, como de otro tiempo. Código de confirmación. Thomas se congeló, no esperando una respuesta. Reuniendo su memoria dijo: Steel Racer 74, Bravo. Thomas Morgan. Una pausa, luego una voz llena de reconocimiento. Espere, Sargento Mayor Morgan. Otra voz, senior, con autoridad de mando. Tomó el teléfono. Tom, maldita sea, ¿cuántos años han pasado? Demasiados, coronel, respondió Thomas. Su voz se fortaleció, como si los años retrocedieran. Necesito al equipo, señor. Sin preguntas, sin vacilación. 3 palabras que desplegaron algo largamente olvidado en el pecho de Thomas, como una bandera en el viento. La ayuda viene. A 300 kilómetros de distancia, en la sede de la Asociación de Veteranos de Fuerzas Especiales en Omaha, el coronel Henry Walker, de 78 años, retirado hace mucho tiempo, activó un protocolo no utilizado durante 15 años. Steel Racer, reunión de emergencia, anunció por el canal seguro. Su voz llevaba la misma autoridad que durante sus días de comando. Thomas Morgan ha hecho contacto. Los teléfonos sonaron en 7 ciudades, extendiéndose desde Kansas hasta Minnesota. Hombres en sus 60 y 70 años respondieron sin vacilación: «Me estoy moviendo». En un garaje de Iowa, el sargento mayor Oliver Reed abrió su caja fuerte, recuperando un chaleco táctico negro, aún preparado para el combate. En Missouri, el capitán Jonathan Collins canceló planes con sus nietos, sin ofrecer explicación. En Nebraska, el doctor Levi Stryker, el antiguo médico de la unidad, instruyó a su asistente para reprogramar las cirugías. Se estaban reuniendo, unidos por lazos forjados en fuego, conexiones que ni el tiempo ni la distancia podían romper. En el parque Greenwood, Thomas esperaba en un banco. Sus ojos estaban medio cerrados en el descanso familiar del veterano, donde el cuerpo se relaja pero la mente permanece alerta. Por desafortunada coincidencia, los motociclistas habían elegido el parque para sus travesuras. Sus motocicletas rugían, asustando a los niños en el patio de juegos mientras las madres se los llevaban. Tyler Hawk, de pie en el centro, aceleró su motor, disfrutando de la atención. No notaron a Thomas, mientras él ni se escondió ni llamó la atención. Esperó, un arte perfeccionado en las selvas donde la paciencia significaba supervivencia. El primer SUV negro entró al parque 44 minutos después de la llamada. Placas del gobierno y un emblema de bandera estadounidense eran las únicas pistas de su propósito. 2 minutos después llegó el segundo, luego el tercero, cuarto, quinto y sexto. Rodearon el parque, bloqueando las salidas, una maniobra que Thomas había ayudado a desarrollar en el sudeste asiático. Los motociclistas notaron los vehículos, pero su curiosidad se convirtió en cautela cuando las puertas se abrieron al unísono, con precisión militar, revelando a los hombres dentro. No eran jóvenes, cabello gris, rostros arrugados. Sin embargo, se movían con confianza intocada por la edad. Camisetas negras con emblemas de fuerzas especiales, porte de guerrero, ojos que habían visto la muerte y la habían conquistado. Sin palabras, se dirigieron hacia Thomas. Sus pasos eran silenciosos, como aquellos días arrastrándose por las selvas enemigas. El parque se quedó en silencio. Las conversaciones cesaron, los niños se congelaron, incluso los pájaros parecían callarse. Los motociclistas, sintiendo el cambio, se enderezaron. Sus sonrisas se desvanecieron. El coronel Walker llegó a Thomas primero. A pesar de los años, se puso en una rodilla, un gesto de respeto y hermandad que habló más fuerte que cualquier palabra. Sargento Mayor Morgan, su voz se llevó clara y comandante a través del parque. Steel Racer reunido como se ordenó. Thomas sonrió, sus ojos brillando como si los años se hubieran derretido. No todos tenían que venir, Henry, dijo, su voz cálida pero firme.
Todos o ninguno, respondió Oliver Reed, su voz ronca con emoción. Ese es nuestro código. Levi Stryker se arrodilló a su lado, examinando las lesiones de Thomas. Sus dedos permanecían hábiles a pesar de la edad, revisando sien y palmas. ¿Quién hizo esto, Tom?, preguntó en voz baja, pero el acero en su tono hizo que los transeúntes retrocedieran. Thomas asintió hacia los motociclistas, ahora congelados como ciervos en los faros. Tyler Hawk tragó saliva. Su arrogancia se evaporó bajo la mirada de Walker. El coronel se dirigió a ellos, su postura relajada pero ojos como la mira de un francotirador. Estos individuos, anunció para que todos escucharan, pusieron sus manos sobre un receptor de la medalla de honor, el sargento mayor Thomas Morgan. La multitud jadeó. Los teléfonos inteligentes se alzaron, grabando cada momento. Tyler, tratando de salvar las apariencias, gritó: «¡Eso es mentira! Es solo un vagabundo viejo. ¿Qué clase de héroe?». Su voz tembló, e incluso sus amigos lo miraron con duda. Nathan Lynch se adelantó, quitándose las placas de identificación del cuello. Adjunta estaba una medalla de honor, su brillo casi cegador bajo la luz del sol. En 1969, comenzó, su voz calmada pero imponente. El sargento mayor Morgan dirigió una operación de rescate para 18 pilotos capturados. Cuando falló la evacuación, él solo contuvo a 50 enemigos, permitiendo que los heridos escaparan. Herido 4 veces, con una bala en el hombro y metralla en la pierna, él fue el último en abordar el helicóptero. Murmullos corrieron por la multitud. Varias personas se quitaron sus sombreros. Algunos inclinaron la cabeza. Tyler palideció. Sus puños se aflojaron, los ojos inquietos. 10 familias abrazaron a sus seres queridos gracias a él, continuó Collins. Yo soy uno de los que él salvó. Tyler retrocedió, su voz temblando pero aún tratando de resistir. ¡Nosotros! ¡No sabíamos! Era solo una broma. ¿Una broma? Walker lo interrumpió, su tono afilado como una navaja. Humillaste a un anciano, lo derribaste, te reíste de su dolor. Eso no es una broma, es vergonzoso. Las noticias ya habían captado la historia. Un reportero con una cámara se abrió paso entre la multitud, su camarógrafo capturando cada fotograma. Los coches de la policía se detuvieron junto a las camionetas, sus luces parpadeando en el resplandor de la tarde. Un motociclista, un joven llamado Dylan, se acercó a Thomas. Su rostro estaba ceniciento, ojos llenos de vergüenza. «Señor», dijo, su voz quebrándose, «mi hermano sirve en Afganistán. Si supiera lo que hice. Perdóneme, no sabía quién era usted». Thomas lo miró, su mirada suavizándose pero permaneciendo firme. «Conviértete en alguien de quien él esté orgulloso», dijo. «Eso es todo lo que importa». De la última camioneta emergió un oficial en uniforme de gala, cargando una caja de madera pulida. La abrió, revelando una nueva medalla de honor, su estrella brillando como un símbolo de honor invicto. Su medalla original fue robada en 1983, dijo el oficial, su voz llena de respeto. El Departamento de Defensa aprobó un reemplazo. Lo hemos estado buscando, señor. Thomas miró fijamente la medalla, los recuerdos apretando su pecho como una prensa. Su equipo lo rodeó, como ese día en la jungla cuando estuvieron hombro con hombro. «No la usé por gloria», dijo en voz baja, su voz temblando de emoción. «Lo sabemos», respondió Walker, su mano descansando en el hombro de Thomas. «Por eso la mereces». Esa tarde, la iglesia de la Santísima Trinidad en Greenwood se desbordó. Las redes sociales y las noticias locales habían difundido la historia del héroe olvidado, y la gente acudió en masa para verlo. Thomas se sentó en la primera fila, aceptando incómodamente la atención. Su gorra descansaba en sus rodillas. Su equipo, guerreros grises, se alzaba alrededor como una guardia de honor. Sus rostros eran severos, pero los ojos brillaban con orgullo. La alcaldesa de Greenwood,
Allison Bradley, quien organizó la ceremonia, habló con un temblor. En su voz, durante 50 años Thomas Morgan vivió entre nosotros, cargando gasolina en su coche, arreglando su techo, comprando pan en nuestras tiendas. Y no sabíamos que un héroe vivía a nuestro lado, un hombre que salvó vidas, cuyo valor cambió destinos. Thomas escuchó con ojos bajos, avergonzado por elogios que nunca buscó. Cuando llegó su momento de hablar, se levantó. Su postura era recta a pesar del dolor de cadera. No llamé a mi equipo por reconocimiento, dijo, su voz firme pero cálida. Los llamé para recordar un tiempo cuando la gente se apoyaba mutuamente, cuando nadie se quedaba atrás. Miró los rostros en la multitud, muchos que habían apartado la mirada en gasolineras, que se habían apurado para pasar junto a él en las calles durante años. No los culpo por no saber quién soy. Elegí vivir en silencio. Pero pido, miren al anciano que carga bolsas pesadas, al veterano sentado en la esquina. Sus historias pueden no estar en libros, pero importan. El niño que ofreció limonada, Jacob, se escurrió de los brazos de su madre y corrió hacia Thomas con un ramo de flores silvestres. Sus ojos brillaban. Mi papá está en el ejército, dijo extendiendo las flores. Él dice, los verdaderos héroes no se jactan, solo actúan. Thomas aceptó el ramo con una sonrisa, su voz suavizándose. Tu papá tiene razón, hijo, dijo. Los más valientes cargan su valor adentro, donde más importa. After the ceremony, Greenwood residents formed a committee, deciding to erect a memorial in the park for all veterans who returned without fanfare. The proposed inscription, Honor doesn't rust. Respect those who served. Después de la ceremonia, los residentes de Greenwood formaron un comité, decidiendo erigir un memorial en el parque para todos los veteranos que regresaron sin fanfarria. La inscripción propuesta, el honor no se oxida. Respeten a quienes sirvieron. Los motociclistas, liderados por Tyler Hawk, se acercaron a Thomas antes de que saliera de la iglesia. Tyler, avergonzado, bajó la cabeza. Estuvimos equivocados, señor, dijo, su voz quieta pero sincera. Nuestro club escoltará funerales de veteranos y eventos de caridad gratis, cuando sea necesario. Thomas lo miró, su mirada severa pero no condenatoria. La redención comienza con la acción, dijo. Demuestra que eres mejor de lo que fuiste hoy. Tyler asintió, sus ojos brillando con lágrimas que trató de ocultar. Dylan, el joven motociclista, añadió, me ofrecí como voluntario en el centro de veteranos, señor. Gracias a usted. Thomas sonrió ligeramente. Entonces ya estás en el camino correcto. Antes de conducir a casa en su camioneta, que 4 mecánicos locales se ofrecieron a reparar gratis, Thomas colocó una calcomanía. Veterano orgulloso. Era pequeña, modesta, pero ya no oculta. Walker puso una mano en su hombro, su voz cálida. ¿Estás bien, Tom? Thomas miró el pueblo que lo vio verdaderamente por primera vez en 50 años. Creo que sí, respondió pensativo. A veces necesitas caer para ser notado. No caíste, corrigió Walker, sus ojos brillando con orgullo. Estuviste en posición de firmes durante 50 años. Solo recordamos mirar hacia arriba. El equipo se reunió alrededor, no hombres viejos con articulaciones doloridas, sino hermanos cuyos lazos son inquebrantables. Se abrazaron, como ese día en la jungla cuando sobrevivieron contra todas las probabilidades. Thomas condujo a casa, ya no invisible, sino reconocido como el héroe que siempre fue. Su camioneta, reparada y reluciente, ronroneaba como un símbolo de su resistencia. En la ventana trasera colgaba una nueva inscripción, grabada por un artesano local, Steel Racer. Nadie olvidado. La mañana siguiente, Greenwood zumbaba con conversación. El video del parque, filmado por docenas de teléfonos inteligentes, se extendió por las redes sociales, reuniendo millones de visualizaciones. Las noticias locales,
transmitieron reportes sobre el héroe olvidado, mientras que los canales nacionales captaron la historia, llamando a Thomas el hombre que le recordó a América el honor. El centro de veteranos en Omaha recibió cientos de donaciones, y las escuelas locales anunciaron la introducción de clases de historia de veteranos. Thomas se sentó en casa en su modesta sala de estar con papel tapiz descolorido y la vieja silla que Marjorie amaba. Bebió café, mirando el ramo de flores silvestres de Jacob en la mesa. Su teléfono sonaba constantemente. Periodistas, organizadores de eventos, incluso un viejo amigo de Texas con quien no había hablado en 20 años. Pero Thomas no buscaba fama. Aceptó una entrevista con las noticias locales de Greenwood, y sus palabras se convirtieron en la cita del día. «No soy un héroe», dijo, mirando a la cámara. «Los héroes son quienes no regresaron. Solo hice lo que tenía que hacer. Y pido una cosa. No olviden a quienes sirvieron. Todavía están aquí, junto a ustedes». Tyler Hoek, cuyo rostro apareció en el video viral, enfrentó una ola de críticas en redes sociales. Su club Scorpion Riders emitió una disculpa pública, prometiendo no solo escoltar eventos de veteranos, sino organizar recaudaciones de fondos para refugios locales de veteranos sin hogar. Tyler personalmente vino a la casa de Thomas una semana después, cargando una caja de herramientas. «Señor», dijo, parado en el umbral, «sé que no puedo arreglar todo, pero quiero ayudar. Su cobertizo. Noté que el techo gotea. Déjeme repararlo gratis». Thomas lo miró, su mirada larga y atenta. «Entra, hijo». Finalmente dijo, «Trabaja bien, y estamos a mano». Trabajaron todo el día lado a lado, silenciosamente pero con respeto mutuo. Para la tarde el techo estaba como nuevo, y Tyler, limpiándose el sudor de la frente, se sintió mejor de lo que había estado en mucho tiempo. Un mes después, el Parque Greenwood develó un memorial de veteranos, una losa de granito simple inscrita: «El honor no se oxida. Respeten a quienes sirvieron». Thomas se mantuvo a un lado, no queriendo ser el centro de atención, pero la multitud insistió en que dijera algunas palabras. Se acercó al micrófono, su gorra inclinada ligeramente como siempre. «Esto no es sobre mí», dijo, su voz quieta pero clara. «Es sobre todos los que sirvieron, que regresaron y vivieron en silencio sin pedir recompensas. Respétenlos no por medallas, sino por lo que dieron. Y respétense mutuamente. Por eso luchamos». La multitud aplaudió. Muchos lloraron. Jacob, el niño de la limonada, ahora llevaba orgullosamente una camiseta con el emblema Steel Racer, regalo de Walker. El equipo de Thomas, reunido una última vez antes de regresar a sus vidas, se mantuvo cerca. Sus rostros estaban llenos de orgullo. Sabían que su hermano no solo había sobrevivido, le recordó al mundo lo que significa ser humano. Thomas Morgan regresó a casa, a su camioneta, su café, su vida silenciosa, pero ahora no era invisible. Era un héroe cuya historia inspiró a miles, desde niños hasta ancianos, a ver héroes a su alrededor. Cuando después le preguntaron cómo se sintió convirtiéndose en el rostro de América, sonrió. «Solo soy Tom, y eso es suficiente». Si esta historia te tocó, dale me gusta. Compártela con aquellos que también creen que el respeto no depende de la edad. Y suscríbete a nuestro canal donde contamos historias que restauran la fe en la dignidad y la justicia. Porque un verdadero héroe podría estar sentado junto a ti. Solo mira más cerca.